Hoy es el sábado 28 de enero del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la Orden de Malta. Está entretenido con el tema del presidente Donald Trump. Muchos acontecimientos de importancia global están pasando desapercibidos. Uno de ellos tiene que ver con la misteriosa Orden de Malta y el Papa Francisco. La historia de este mundo es la historia de la lucha entre sociedades secretas, escribiría Robert Anton Wilson en su libro trilogía Illuminati, y esa frase creo que es muy cercana a la realidad de este planeta. Todos sabemos que en esta sociedad el verdadero poder lo ejercen miembros que pertenecen a distintas sociedades secretas como la francmasonería, los Skull and Bone, el Opus Dei, los Rosacruces, los Illuminati, entre muchas otras, y muchos de los conflictos a nivel global han sido causados por las diversas pugnas que existen entre estas sociedades secretas y el orden establecido. El Vaticano a lo largo de su historia ha hecho alianzas con algunas sociedades secretas como el Opus Dei, pero también ha lanzado toda su furia contra toda aquella organización que no se someta a sus dominios de forma total. Este fue el caso de los Caballeros Templarios, que fueron perseguidos, asesinados, robados y quemados un viernes 13 de octubre de 1307 en la llamada Isla de los Judíos en París. Esto lo hizo la Santa Sede con el fin de evitar que los templarios acumularan más poder y pudieran rivalizar con el mismo Vaticano. Una vez disueltos los templarios, el Papa Clemente V aprovechó para confiscar los bienes de la orden. Desde que se constituyó la francmasonería, el Vaticano decidió declararle la guerra a esta organización, a la que acusó de conspirar contra la cristiandad. Obviamente el Vaticano perdió la batalla contra la masonería debido al auge industrial. En España, por ejemplo, el Opus Dei intervino a favor del dictador Francisco Franco y la masonería luchó al lado de los republicanos. En este caso ganó el Opus Dei y la francmasonería fue prohibida en España hasta el año de 1979. En tiempos de la Revolución Mexicana, el clero católico luchó ferozmente contra los revolucionarios mexicanos e incluso tras el triunfo de la revolución, la Iglesia Católica Mexicana se rebeló contra el gobierno y organizó la Guerra Cristera, donde murieron muchos pobres con el fin de hacer caer al gobierno mexicano. Esta semana ha sido noticia la intervención del Papa de Roma frente a una organización secreta conocida como la Orden de Malta. Puedo decir brevemente que la Orden de Malta es tan antigua que sirvió al Vaticano en las cruzadas. De hecho, antes de la disolución de los templarios, el Papa le propuso al gran maestre Jacques de Molay la unión de los templarios y de la Orden de Malta en una sola organización, algo que fue rechazado en su momento. Hoy por hoy, la Orden de Malta se considera un sujeto de derecho internacional, es decir, un ente soberano que tiene su sede en la ciudad de Roma, expide sus propias monedas y sus propios sellos postales, además de tener representación ante 104 países. Entre sus miembros más destacados están George Bush padre, algunos directores de la CIA, la reina Isabel II de Inglaterra, entre muchos otros. El periódico Le Figaro de Francia titula: Crisis histórica en la Orden de Malta. Por primera vez en más de 900 años, el Papa Francisco ha pedido la dimisión del gran maestre Matthew Festing. Obviamente, debido a que tanto el Vaticano como la Orden de Malta son organizaciones muy reservadas en cuanto a su manejo interno, solo podemos inferir que una decisión de este tipo refleja que existen fuertes tensiones dentro del propio Vaticano. El sitio web Heraldo Católico de Inglaterra titula: el Papa Francisco nombra a un delegado para dirigir la Orden de Malta. En pocas palabras, en términos de derecho internacional, el Vaticano se ha anexado a un ente independiente como la Orden de Malta. Este mismo sitio web titulaba también: el Vaticano ha ordenado destruir la soberanía de la Orden de Malta. ¿Qué pasaría si Italia hiciera lo mismo con el Vaticano? Lo único que sabemos realmente es que hoy en el Vaticano se libra una batalla interna entre los grupos más conservadores que creen que la Iglesia no debe cambiar y los grupos que consideran que ha llegado el tiempo de modernizarse. Para todos es evidente que hoy por hoy la Iglesia Católica es solo una sombra de lo que alguna vez fue. Cada día menos personas asisten a sus templos y cada día más personas han perdido el temor de dejar de ir a misa, y ante esta realidad el dilema de la Iglesia es renovarse o morir. Sin duda, todo parece indicar que
este año 2017 será un año de grandes cambios. Normalmente cuando un sistema deja de funcionar, lo que ocurre es que se aceleran los cambios de forma exponencial y es posible que terminemos abrumados de tanta información y sucesos que posiblemente ocurran en todo el mundo los próximos meses. Ante este escenario, debo admitir que Donald Trump será una gran distracción, como cuando un mago intenta